Bienvenidos pues al desafío del ministerio. Yo quiero que tomen su cuaderno, su Biblia, porque vamos a estudiar la Biblia. No les voy a dar una plática motivacional. Les voy a hablar de la Biblia. Entonces vamos a tratar este tema, el desafío del ministerio. Mire, el honor y el privilegio más grande que un hombre o una mujer puedan tener en esta vida es servir a Cristo. Ese es el privilegio más grande, servir a Cristo, cuidar a la iglesia de Cristo, como pastores, como ministros. Una iglesia que Él ganó con su sangre. Sin embargo, es necesario entender que es la más seria responsabilidad que alguien también puede tener. Para poder cumplir en nuestra tarea como ministros de Dios, como pastores y maestros, evangelistas, etcétera, necesitamos entender cómo funcionan los principios bíblicos. Digan todos bíblicos, porque parece que esa palabra como que ya no se usa. Principios bíblicos que Él nos dejó para hacer esta tarea que es tan vasta, de mucha responsabilidad. Necesitamos entender bíblicamente. Y déjenme compartirle 10 verdades acerca de la iglesia para que tomemos un poco de conciencia de qué es lo que nosotros como ministros estamos haciendo o Dios nos puso para hacer como pastores. Número 1, primera verdad, la iglesia es la única institución que Jesús prometió edificar. Él dijo en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia. Edificar viene del griego eikodomeo, que significa construir, confirmar, significa fortalecer. Y los pastores debemos de ser muy sabios para no ser hallados por Jesús. O sea, es decir, que Él nos haya a nosotros compitiendo con Él. ¿Quién es el que va a edificar la iglesia? Cristo. Pero Él nos usa a nosotros. Pero hemos incorporado tantas cosas para que la iglesia funcione, pero son cosas extrabíblicas y no podemos competir con el dueño de la iglesia. Entonces, Él es el que edifica. Número 2, la iglesia es lo más valioso para Dios, por cuanto Cristo la compró con su sangre. En Hechos 20, 28 dice, mirad por vosotros, dice Pablo aquí, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Quién nos puso? El Espíritu Santo. Hay de aquel que no fue puesto por el Espíritu Santo. Pero el que fue puesto por el Espíritu Santo debe de ver por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos para apacentar. Apacentar significa guiar, cuidar, alimentar la iglesia del Señor. Escuchen, la cual Él ganó con su sangre. Y la palabra que se tradujo ganó es una palabra griega que significa también comprar. En otras palabras, Él nos compró a precio de su sangre. Resumen de este punto, el Señor es el dueño de la iglesia. Si tú piensas que tú eres dueño de tu iglesia, estás muy equivocado. Desgraciadamente, hay ministros que se sienten como dueños de la iglesia y la tratan como muchos esposos tratan a su esposa, mal. No somos dueños ni de nuestra esposa. Entonces, Cristo es el dueño de la iglesia. Número 3, la iglesia es donde se debe hacer la voluntad de Dios. Es donde Dios entiende y espera que se haga la voluntad de Dios. Ahora, todos sabemos que la iglesia la conforman todos aquellos que han nacido de nuevo, que han recibido a Cristo en su corazón. Bien, entonces, toma sentido. La iglesia es ese
ese organismo donde Dios desea que se cumpla su voluntad. En Mateo 6:10, Jesús orando, enseñándole a los discípulos a orar, en el versículo 10 les dijo: oren ustedes así, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Dónde espera Dios aquí en la tierra que se haga su voluntad? En la iglesia. Los que se precian de ser hijos de Dios, los que nos preciamos de ser pastores del rebaño de Dios, es de nosotros quienes Dios espera que hagamos su voluntad. Eso significa que Jesús debe reinar en la iglesia, que Jesús debe señorear en la iglesia. ¿Sabes? Nosotros decimos, por ejemplo, yo digo, yo soy pastor de casa de oración, pero en realidad el pastor es Él. Yo soy un ayudante del pastor principal. Y sí, ciertamente soy un pastor, pero Él como dueño, yo le ayudo y esa es la conciencia que debemos de tener, de cuidar la iglesia de Dios. Número 4, estoy hablando de 10 principios sobre la iglesia, 10 verdades sobre la iglesia. Número 4, la iglesia es la expresión del triunfo de Jesús en la cruz. Tú y yo somos la expresión del triunfo de Jesús. Mateo 16:18 dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El Hades significa la muerte, significa el sepulcro. Es decir, que la iglesia es invencible. Escúcheme bien. La iglesia tiene más de 2000 años, o casi un poquito más de 2000 años de haber sido fundada por Cristo. Ha recibido todo tipo de ataques, ha recibido todo tipo de desprestigio. Sin embargo, sigue vigente, sigue viva. Y esta es por la vida que el Espíritu Santo ha implantado en los que le creen, en los que han creído el mensaje del Evangelio. Entonces, escuche bien, tú y yo somos la expresión de Dios en esta tierra, si tienes a Cristo. Porque ¿sabía que hay pastores que no son nacidos de nuevo? Acabo de recibir un correo de uno. Increíble, 25 años ministrando. Y dijo, yo no había nacido de nuevo, nunca me habían enseñado a mí que era nacer de nuevo. Es increíble. Entonces la iglesia es indestructible. Estamos del lado del siempre vencedor. Pero eso no nos debe dar lugar a creernos dioses, autosuficientes, que nosotros le demos órdenes a Dios. Escúcheme bien, Dios no está a las órdenes de nosotros. Nosotros estamos a las órdenes de Él. ¿Sí o no? Pero hoy el evangelio está tan contaminado que hoy se le reclama a Dios y como si Dios fuera el aladino de la lámpara. Quiero que me hagas 3 deseos. Y hasta le cuentan a Dios a las 3, 1, 2, 3. Y un montón de cosas, hermanos, que han ofendido y están ofendiendo al Espíritu Santo y a Jesús. Número 5, la iglesia es con quien Dios tiene comunión aquí en la tierra. Él no tiene comunión con los que no son sus hijos. En 1 de Juan 1:3 dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Entonces aquí habla de una unión. Escuchen bien, nosotros estamos en unión con Dios a través de Jesús. Entonces, es con nosotros con quienes Dios tiene su complacencia. Porque Él espera que hagamos su voluntad. Porque Él espera que nosotros seamos su expresión aquí en esta tierra. Porque Él espera que hagamos su voluntad. Y para eso necesitamos entender que la iglesia es la única, los creyentes, que pueden tener comunión con Dios. Unión con Dios. Número 6, la iglesia es la guardadora y proclamadora de las verdades del Evangelio. En primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, mira, en tanto que voy, quiero que sepas, te escribo porque quiero que sepas cómo debes conducirte. Digan todos conducirte. Habla de una conducta.
de un proceder. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente? Columna, soporte y baluarte, la base de la verdad. ¿Qué es la iglesia? La proclamadora de las verdades del Evangelio. Es donde Dios ha derramado la revelación de su Hijo Jesús, de todo lo que es las Escrituras, y la iglesia entonces es la proclamadora de estas verdades. Casi nada. Es la iglesia. Desgraciadamente, en muchos sectores del cristianismo de hoy, no están siendo proclamadas las verdades del Evangelio. Hay una lista interminable de falsas doctrinas y de corrientes anticristianas, que es una pena y una vergüenza, y ha sido un dolor, y debe ser un dolor en aquellos siervos que son genuinos ministros de Jesús. Debe dolernos, debe de resurgir el celo por guardar la palabra de Dios. Entonces, fíjate, la iglesia es la guardadora y proclamadora de las verdades del Evangelio. En otras palabras, Dios le confió a la iglesia su Evangelio. Nosotros nos confió su Evangelio. Hay iglesias donde ahora ni la Biblia se abre, ni la Biblia se cita. Yo tengo infinidad ahí de predicaciones que me mandan, que ni un solo versículo de la Biblia mencionan. Es increíble. Número 7. La iglesia es donde Dios hace crecer espiritualmente a sus hijos. Allí Dios nos injertó en su iglesia, nos hizo parte de su cuerpo. Efesios 4, 11 y 12 dice que Él instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, ¿qué más? Pastores y maestros, 5 ministerios principales, que tienen un trabajo medular. Estos fueron puestos por Cristo. Fíjese el propósito de Cristo, de tener apóstoles, pero no como los apostolillos de ahora, que nomás andan detrás del dinero. Esos no, es bien fácil discernirlos, pero rápido los discernes a esos. No, apóstoles verdaderos de Jesús, profetas verdaderos de Jesús, maestros verdaderos de Jesús. ¿Saben para qué Cristo los instituyó? Según Efesios 4:11, ahí mismo lo dice, a fin de perfeccionar a los santos, a los hijos de Dios. Y perfeccionar es una palabra griega catartizo, que significa reparar. Muchos necesitan mucha reparación, necesitamos, ¿verdad? Ajustar, preparar, restaurar. Eso significa perfeccionar. Y es un trabajo de toda la vida, hermanos. Número 8. El bebé, si por favor lo guían. Número 8. La iglesia es la impulsadora del Evangelio al mundo. Es la única que puede predicar el Evangelio al mundo. En Marcos 16, versículo 15, Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, sin discriminación. El Evangelio es para pobres y es para ricos. Cuando yo escucho, Dios me dio una visión, seguido me encuentro con esta situación. Voy a levantar una iglesia, pastor, me dicen. Ore por mí. Sí, cómo no. Dice, fíjate que Dios me mostró que el énfasis que yo debo tener es con la gente de clase media alta para arriba. ¿De veras eso te dijo el Señor? Yo lo dudo. ¿Te imaginas que Dios nada más dice, tú nada más predícale a los ricos? Es mentira. Santiago dice, cuando en la congregación entra un pobre y le dice, siéntate, y entra un rico, siéntate acá adelante, tú haces acepción de personas. Y ahí nos está diciendo que la iglesia se compone de gente de todo tipo, pobres, ricos, cultos e incultos. Pero yo no sé de dónde sacamos esos rollos. No, hermanos, la predicación del Evangelio es sin discriminación de ningún tipo. Número 9, la iglesia es la forjadora de líderes. Es la única que puede formar líderes fieles,
Segunda Timoteo 2:2 dice Pablo, lo que has oído de mí, o sea, el Evangelio, le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Ahí está hablando claramente que los maestros deben ser formados dentro de la iglesia. Hoy es una vergüenza que se están trayendo motivadores a la iglesia. Gente que habla bonito de la autoestima y quién sabe cuántos rollos de esos, que no son ni ministros del evangelio. Es increíble. Por eso la iglesia está como está. Por eso es que es un desafío. Un desafío es un reto, hermanos. Y el reto es a volver a las escrituras. Si queremos un ministerio al cual Jesús apoye, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia, acuérdense, Él no está obligado a apoyar y a sustentar algo que Él nunca dijo. Aunque nosotros creamos por fe que sí lo va a hacer. Nada que no esté escrito en su palabra, el Señor lo va a apoyar. Absolutamente nada. Aunque muchos tengan la superfe. No. La iglesia es la forjadora de los líderes. Ahora ya les dan hasta cursos de psicología y de quién sabe cuánto rollo, para que se formen los líderes y quién sabe cuánta cosa. No, es en la iglesia, a través de la palabra de Dios, a través de maestros que enseñen la palabra de Dios, que es la que actúa en los creyentes. Número 10, la iglesia es el lugar a donde Dios lleva a los que creen en Jesús. Alguien que se convierte a Cristo no lo lleva con los budistas, lo injerta en la iglesia y lo lleva a una iglesia cristiana. Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Escuchen bien, ¿quién es el que añade a la iglesia? ¿Se lee claro? ¿Serán nuestros métodos infalibles de crecimiento? Mira, cuando yo digo, mi iglesia ha crecido porque yo utilicé el método fulano, ya me estoy atribuyendo yo el crédito. ¿Quién es el que añade a la iglesia? Dios. Tú usa cualquier método que quieras que sea de la Biblia, porque ahorita hay cada cosa. Y tal vez Dios lo use, y si Dios te dice y tiene apoyo bíblico, hazlo. Pero ¿quién es el que añade? ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que añade a la iglesia? Dios. Jesús es el que añade a la iglesia. Es muy preocupante la cantidad de líderes en la iglesia de hoy que saben hacer con excelencia muchos negocios dentro de la iglesia, pero buenísimos para hacer sus rollos. Pero no entienden lo que es la iglesia. No saben lo que es la iglesia. Su visión es totalmente terrenal. Su visión es, su liderazgo es totalmente terrenal, con un enfoque terrenal, nunca en las cosas que no se ven que son eternas, sino en las temporales, en las que se ven que son temporales. Por tanto, esa visión terrenal, ministerial, no es bíblica, y mucho menos es espiritual. Yo no concibo a alguien que dice que es pastor, deja el pastorado para meterse a ocupar un cargo político en el Congreso. No lo entiendo. Yo no entiendo a evangelistas, maestros de la Biblia diciendo, la iglesia debe de manejarse como una empresa. Espérame, si no es McDonald's. ¿Cómo que la iglesia debe manejarse como una empresa? ¿De dónde sacaste eso? Ustedes saben que el McDonald's es una clonación, ¿no? Ustedes se fijan, todos están igual. Hay quien cree que la iglesia debe ser una clonación, todas igualitas, todas con el mismo método, todas con las mismas formas, y no es así, es un organismo. Entonces a mí me preocupa mucho, al menos, bueno, a nivel pues mundial, pero los que están ahorita aquí, me preocupa que ustedes entiendan esto, y los que nos están escuchando. Parece como que lo que se lee en la Biblia respecto a Efesios 4:11 es algo así como que Él mismo, Cristo, constituyó a unos motivadores,
a otros hombres de negocios, a otros organizadores de eventos, a otros empresarios y a otros políticos. Parece que esa es una versión nueva que anda circulando por allí. Pablo usó 7 metáforas de lo que es un ministro de Dios. Hay más, pero en el 2 Timoteo, si abre allí su Biblia, 2 Timoteo, en el capítulo 2, él usó 7 metáforas de lo que es un ministro de Dios, un líder en la casa de Dios, un obispo, un maestro, un apóstol, un profeta. Y esas metáforas que él usó, nada que ver con el concepto del ministro de hoy. En primer lugar, bueno, él usó dentro de estas 7, una como maestro en el versículo 1, 2, como un soldado en el versículo 3, como un atleta en el versículo 5, en el versículo 6, como un labrador, en el versículo 15, como un obrero, del 20 al 21, como un utensilio, un instrumento útil a Dios, y en el versículo 24 como un esclavo. Son 7 metáforas que Pablo usó de lo que es un ministro de Dios, fíjense. Y vamos a analizarlas. En el versículo 2 utilizó la metáfora de un siervo de Dios como un maestro. Un maestro dice que sea idóneo, que sepa enseñar a otros. Un maestro. Pero enseñar no solo de una manera didacta, o sea, que esté dando una clase y que sepa cómo y use hasta la última tecnología. Está bien eso es parte de la definición de maestro, pero hay un elemento que muchas veces nos olvida: el ejemplo personal. El ejemplo, ese es más importante que la enseñanza. Deben de ir de la mano las dos, pero lo que realmente hace valer la enseñanza de un maestro es su vida. ¿Sí o no? El versículo 3, allí habla de la metáfora de un soldado. Dice en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Quién enseña ahorita que el ministro, Pablo le dice, debe ser sufrido? Sufre penalidades, no, ahora pare de sufrir. Que somos hijos del rey y que si viene una prueba a tu vida, repréndela y átala y échala, porque no, nosotros debemos de vivir en el castillo del rey sin problemas, sin tribulaciones, sin sufrir. Eso no es bíblico, hermanos. Eso ha sido un engaño que se ha metido a la iglesia y muchos se lo han creído. Pero ¿sabe qué hacen esos predicadores cuando se enferma y les llega? Dicen que se van de vacaciones y están en el hospital. A mí me consta. Porque son unos falaces, son bien tremendos. Y Pablo dice, sufre penalidades, porque el ministerio, díganme si no, pastores, hay muchas penalidades. ¿Sí o no? Súfrelas como buen soldado de Jesucristo. Después usa en el versículo 5 la metáfora de un atleta. Dice, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Esta palabra legítimamente viene del griego nomimos, que significa conforme a las reglas. Es decir, si tú y yo decimos que somos ministros del evangelio, debemos de hacer el ministerio conforme a las reglas. ¿Dónde están las reglas? En la Biblia. Sin embargo, hoy no terminaría durante este día de mencionar todas las prácticas supuestas bíblicas que se están practicando dentro del ministerio cristiano, que no tienen sustento bíblico. Es interminable la lista. Ahora, cuando un atleta no lucha con legitimidad, viola las reglas, no puede ser coronado. Escuchen bien, pastores. Necesitamos estar muy conscientes que un día le vamos a dar cuentas a Dios. Yo no sé dónde tenemos la cabeza los ministros de Dios.
sobre todo los que viven doble vida, que piensan que nunca le van a dar cuentas a Dios. ¿Dónde tienen la cabeza? A ver, háganle todos así, que se les meta algo ahí del cerebro. Una conciencia de que un día el Señor, a ver, ¿qué hiciste? Pues es que el motivador más grueso de Estados Unidos me daba pláticas en la iglesia. ¿Qué hiciste con mi palabra? Pues es que estaban re buenas, Señor, las pláticas. Nos motivaban. Escuchen, si no están en la Biblia esas cosas, no tenemos por qué recibirlas. No, si no luchamos legítimamente, hermanos, no esperemos resultados legítimos de la Biblia. Hay iglesias que se levantan, mire, aquí en esta ciudad he visto centenas ya de iglesias, llegan, yo voy a hacer una mega iglesia, en un año voy a tener 10,000. Cálmate, Camaleón Casillas. En un año 10,000. Y eso lo escucho a cada rato, hermano. Un año, 2, 3 años y ya no están. Porque no luchan conforme a las reglas. No luchan legítimamente. ¿Se acuerdan de los atletas de caminata mexicanos que violaron las reglas y llegaron al final? Y medalla de oro, la bandera. Y se enredaban y casi querían tirar y todas. Y sale el juez y descalificado. No recibe su medalla. ¿Por qué? Ahí está la cámara, violando las reglas de la caminata. Así hay muchos pastores, creen que porque se les llena. El lleno en un auditorio no significa absolutamente nada. También la luz del mundo se llena. También Zapopan se llena. Eso sí tienen un avivamiento impresionante. 2 millones de personas se juntan. Eso no quiere decir absolutamente nada. Luchar conforme a las reglas. Como atletas, tenemos que guardar, y ahí están las reglas, hermanos. No podemos darnos el lujo de violar esas reglas. Ahora, si las violas, te va a llegar tarjeta roja. Y no esperes recompensa de Dios. Como un labrador, versículo 6, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Aquí frutos tiene una connotación definitivamente de frutos espirituales en los cristianos. Es decir, fíjate, esto como es el texto unido, cuando dice debe trabajar, esta palabra, este verbo trabajar viene del griego kopionta, que significa trabajo espiritual. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ministro como un labrador? Trabajar. ¿Su trabajo cómo es? Netamente espiritual. No somos coordinadores de eventos, hermano. No somos motivadores. Eso no es espiritual. Debe de haber gente que lo haga. De eso de coordinar como esto, hubo gente que coordinó. Pero nuestro trabajo es mucho más allá, por razón del llamamiento que Dios nos ha hecho. Entonces, fíjate, para participar de los frutos, es decir, significa que puedas ver en los creyentes los frutos del Espíritu, los frutos de Dios, debe trabajar. Tu trabajo, pastor, es netamente espiritual. Pero esta palabra, kopionta, tiene una implicación de trabajo espiritual fatigoso. ¿Sí entienden lo que es eso, no? Que es fatigoso, que es cansado, que es laborioso. También significa constante y paciente. Entonces, escúchame bien, es imposible que en 40 días los cristianos tengan frutos del Espíritu Santo. ¿Escuchaste eso? ¿No? En 40 días. ¿Cuántos años tienes de cristiano? Y apenas tienes una naranjita de este tamaño. En 40 días, pastores, no hay que ser tan ilusos. No, hermanos, es un trabajo fatigoso de todos los días, durante todos los años, que el Señor te ponga a pastorear la iglesia en la que estás. Yo tengo pastoreando 25 años esta iglesia, que la iniciamos desde hace 25 años. Y he visto apenas frutos que yo digo, wow.
esta familia, este hermano, estos hombres, 25 años. Y unos creen que la iglesia es como la sopa Maruchan, ¿verdad? Que le ponen ahí, le ponen 30 segundos y ya sale un super cristiano y un super líder. No, hombre, olvídense. Eso no es bíblico. Es un trabajo laborioso de perfeccionamiento, de maduración, de ajustar. Eso es perfeccionar. Es un trabajo fatigoso. Ayer un pastor que está aquí me dijo, ay hermano, dice, yo tengo poquito pastoreando, dice, es bien cansado, yo termino así. ¿Ya te diste cuenta? Y me preguntaba, ¿por qué? Le digo, porque nuestro trabajo, que es netamente espiritual, es muy fatigoso. ¿Te imaginas? Entonces tengan mucho cuidado, hermano, con todos esos métodos milagrosos de crecimiento y de formación, tengan mucho cuidado. ¿Cuánto se tardó Jesús en empezar a formar a Pedro? Y ahora nos salen con que 40 días. Fueron 3 años que caminó con Jesús. Y fue una de toma. Hasta que un día llega Satanás y le dice, dame chance de darle una a Pedro. Y Jesús le dice, sí te voy a dar permiso. Y luego le llama a Pedro, oye Pedro, Satanás me pidió permiso porque te quiere zarandear. ¿Y le diste permiso? Sí. Porque lo necesitas, cuate. Dice, pero no te preocupes, yo he rogado que tu fe no te falle a la hora de la hora. Y le puso una. Y a veces necesitamos que nos pongan una. ¿A quién le gusta? A nadie le gusta, pero lo necesitamos, hermano. ¿Cuántos quieren? Nadie. ¿Cuántos lo necesitan? Todos. Entonces, aunque no quieras. Después hace la metáfora en el versículo 15 de un obrero, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Fíjate, como un obrero, un trabajador. No dice aquí de un licenciado, ¿verdad que no? Un obrero, está ahí en la talacha todos los días. Pero fíjate lo que dice, procura presentarte. Este procurar habla de una diligencia en presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Escuchen bien la frase que viene a continuación. Que usa bien, digan todos, usa bien. Hermano, nada más en este versículo, yo les puedo predicar 5 horas. Que usa bien la palabra de verdad. Ay, hermano. Que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra usar viene de una palabra griega que usaban los arquitectos, que significa trazar, porque los arquitectos trazan líneas verticales pero rectas, horizontales pero bien derechitas. Así son sus trazos. Entonces habla de trazar rectamente la palabra de Dios. En su debido contexto, con su debido estudio de contexto histórico y aún cultural. No, hombre, ahora se agarran los versículos y, pues aquí dice esto, oye, léele arriba y abajo. Y ya cuando lo lean dicen, ah, caray, no dice lo que yo decía, ¿verdad? No, hombre. Escuchen bien, todos ustedes, todos nosotros. Lo que oigamos, siempre tenemos que, porque luego nos lo disfrazan de esa manera. Tenemos que ver cuál fue el propósito por el que se escribió esa carta o ese libro. ¿Cuál fue el contexto? ¿Qué es lo que está realmente diciendo? Y no sacar de su contexto versículos que luego nos hacen creer cosas que Dios nunca dijo. Que usa bien la palabra de verdad. Por eso el predicador, el ministro de Dios, debe de ser un serio estudiante de la Biblia. Yo ya tengo mi licenciatura, inclusive soy doctor en teología, puede decir alguien, no, está bien, que te sirva de algo. Pero eso no significa que dejes de estudiar.
Tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo escudriñad las escrituras, esa palabra escudriñad significa cavar pozos, cavar profundamente. No, hombre, ahora muchos pastores andan para todos lados, la 1 de la mañana del sábado, ¿y qué les predico mañana? Van al internet, este mensaje está bueno, y lo imprimen y lo predican el domingo. ¿Y cómo no? ¿Cómo crees que está la iglesia? No, eso no se hace, hermano. Y luego no sabes ni siquiera qué está diciendo ahí. Si no tuviste tiempo ni de analizar ese bosquejo pirata, ¿te imaginas menos estudiarlo? No. Que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, vamos a dar cuenta de lo que enseñamos. ¿Y cómo lo enseñamos? Vamos a dar cuentas a Dios. En el versículo 20 al 21 allí habla de la metáfora como un utensilio, un instrumento útil para Dios. Cosas de continuo uso. Yo quiero que Dios me use continuamente. ¿Cuántos quieren eso? Pero debemos de despojarnos de muchas cosas que nos impiden correr la carrera. En el versículo 24, finalmente, la séptima metáfora que Pablo usa es la de un esclavo. Dice en el versículo 24, porque el siervo del Señor, esa palabra siervo es una palabra griega doulos. Doulos significa esclavo, pero era la palabra que se usaba para señalar a los esclavos que eran apresados y que los metían en los barcos esos antiguos. Seguramente ustedes vieron la película Ben-Hur, ¿se acuerdan? Que él lo metieron como esclavo y lo metieron en las partes bajas de la barca a remar. ¿Sí? Eso es lo que significa siervo, doulos. Es el esclavo del Señor, pero esclavo por amor. Miren, hoy, déjenme hacerles una pregunta. Este es el concepto, esto que yo acabo de mencionar que Pablo, yo nada más lo estoy copiando de lo que dice la Biblia. La pregunta es esta. Esto que acabamos de ver, ¿es el concepto de liderazgo en la iglesia de hoy? Les estoy preguntando, ¿sí o no? No. Pero claro que no. No, hombre, miren. Todas estas metáforas que acabamos de ver de lo que es un ministro de Dios, hablan de sacrificio, hablan de trabajo fatigoso, hablan de negación, hablan de dificultades, de penalidades, hablan de un servicio totalmente desinteresado y hablan de humildad. Este no es el concepto de liderazgo cristiano el día de hoy. El concepto de hoy es el de el gran siervo. El gran siervo, Camaleón Casillas. Ese hizo famoso. El concepto de hoy es el de un gran empresario, lleno de carisma, simpático el muchacho, inteligente, talentoso, que vive en prosperidad, aleluya, como hijo del rey. Todos le sirven a él, porque él es un hijo del rey, eso dice él. Este tipo de líder no sirve a la iglesia de Cristo, sino que se sirve de la iglesia de Cristo. Escuchen esto, Dios puso a los pastores para embellecer a la novia. ¿Quién es la novia de Cristo? La iglesia. Dios puso a los pastores para embellecer a la iglesia, a la novia, no para manosearla. Ustedes saben que cuando una novia se va a casar, ella no se viste sola, no puede. Tienen que ayudar a ponerle el vestido y la maquillan y está así todo. Así está la iglesia, nosotros somos los que embellecemos a la novia. Nos puso para embellecerla, no para manosearla. Y hoy hay muchos que le meten la mano a la novia por todos lados, en un manoseo grosero y horrible, en una manipulación vergonzosa. Escuchen, hermanos, eso no se hace, porque un día vamos a dar cuentas. ¿Están conscientes de eso? Espero que lo entiendan, y si no, que esta noche Dios les dé una visión, una revelación, pero 2, 3 van a terminar fulminados, no sé.
para que entendamos de una vez qué es la iglesia de Cristo. ¿Tú crees que Cristo, todo lo que hizo en la cruz para ganar a su esposa, comprándola con su sangre, y luego nos la entrega para embellecerla, y nosotros hagamos de ella una cualquiera? No, hermanos. No. Somos totalmente responsables de lo que nosotros hagamos con la iglesia de Cristo. La metáfora favorita de Jesús fue la de un pastor. ¿Se acuerdan? Él mismo dijo: yo soy el buen pastor. Todo líder que sirve a la iglesia es un pastor. ¿Pero qué es un pastor? Pues es un cuidador de ovejas, ¿no? Que huele a oveja. Ahora, ¿qué hace un pastor? Un pastor guía, un pastor alimenta, un pastor nutre, un pastor conforta, un pastor corrige, un pastor protege. Todo aquel pastor que no guíe en los caminos de Dios está errando o no es un pastor. Todo aquel que se dice pastor que no alimenta a las ovejas con la palabra de Dios está errando o no es un pastor. Todo aquel que nutre con la palabra de Dios a la novia de Cristo, ese es un pastor. El que no lo hace y le da puras papitas con Coca-Cola, ese está errando o no es un pastor. Todo aquel que no corrige a la congregación con la palabra de Dios, o no es un pastor o está errando. Pero el pastor de Dios debe de corregir. Todo aquel pastor que no protege el rebaño de Dios, o no es un pastor o está errando. Si alguien no está cumpliendo con esto, mire, mejor renuncie. Yo le doy chamba de otra cosa. Aquí hay mucha gente que tiene empresas. Yo le busco chamba, pero dejen el ministerio, por favor. No pueden estar así. No se vale. Dígame usted, ¿qué empresa acepta un gerente que no tiene conocimiento mínimo de su trabajo? ¿Quién? A ver. Pues tampoco Dios. Lo que sucede es que como Dios no lo vemos, Dios me puso, Dios me dijo. ¿Está usted seguro que Dios lo llamó al ministerio? Ay, hermano, no diga eso porque nos va a meter en duda. Eso es lo que quiero hacer. Meterles duda. Porque si entran en duda, el que está plenamente convencido, no hay problema. Ese dice: a mí Dios me llamó. Mejor renuncie y búsquese otro trabajo. ¿Qué hacer? A lo mejor va a ser más efectivo. Yo sé que esto no les gusta a muchos, pero bueno, ni modo. Los pastores, hermanos, los pastores no somos de la alta sociedad. Somos servidores, esclavos de Jesús. En Mateo 20:26, Jesús dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué? Vuestro servidor. Aquí la palabra servidor parece como de siervo, pero es otra palabra, es diáconos, con K, que utilizó Jesús. Y diácono significa el que hace los mandados. No, ¿cómo? Pues diácono soy diácono de la iglesia. ¿Sí me entienden? No, me nombraron diácono de la iglesia. ¿El que hace los mandados? No, diácono. Soy el pastor, sírvanme todos aquí. Tú debes de andar cuidando el ovejerío que andan allí, que a veces no saben ni qué hacer las pobres ovejas. Yo les he contado de un evento que hubo por acá en un lugar grande y querían hacer en la plataforma una plataforma impresionante para sentarnos todos los pastores ahí en nuestro trono de oro, para que la gente nos mirara ahí con nuestra Biblia de 30 kilos. Así, ¿verdad? Entonces, para que el pueblo nos vea y nos reconozca. Decir. ¿Ustedes creen que a mí mi congregación me conoce? ¿A usted lo conoce su congregación? ¿Sabe
¿Saben los miembros de tu congregación que tú eres el pastor? Pero cómo nos encanta ese espíritu de plataforma, de querer ser vistos. Pero no nos gusta andar acá abajo. ¿Sabe que los pastores de esta congregación no se sientan aquí adelante? ¿Se han fijado los que son miembros de esta iglesia? ¿Se han fijado o no? ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. Porque si están aquí, no saben lo que el lobo está haciendo allá atrás. Ellos andan allá entre las ovejas. Y vieran cuánto lobo agarran. No, y peor, los que están acá arriba en los tronos de oro. Acá, no, pues el lobo allá tragándose las ovejas y estos acá. Y algunos durmiéndose. ¿Los ha visto? Que están adelante y están. Entonces algunos dicen, yo quiero ser pastor para dormirme en mi casa y en la iglesia. Híjole, no, nada que ver, hermanos. Para nada. No, mira, diáconos, el que quiera ser grande entre vosotros debe ser el servidor, debe ser el que hace los mandados del rey. Significa, diáconos, ayudante. ¿Ayudante de quién? Del rey. Aquí servidor significa el que sirve a las mesas también, para que coman las ovejas. El ministro de Dios, el pastor, es llamado por el príncipe de los pastores. No para ocupar una posición de monarca del reino, no, sino la de un esclavo, la de un soldado, la de un corredor, un atleta, la de un obrero. Dios no nos llamó para ser celebridades, hermanos. ¿Escucharon eso? Fíjate, cuando hay eventos a nivel ciudad que vienen alguien importante dentro del ministerio del evangelio, hay una peleadera entre los pastores. Yo quiero hablar. ¿Y por qué a él sí lo dejan hablar y a mí no? Súbanme a la plataforma. Ya, payasos, ya. Dejen esas payasadas ya, hermanos. Por el amor de Dios. Ya. Digan todos, ya basta. Pero empiecen ustedes. Ese deseo de que me vean a mí y decir cada barrabasada aquí, que luego ya el que va a predicar ya se llevó todo el tiempo porque tienen que presentar a todos los pastores de la ciudad, porque si no se sienten los hermanos, fuimos llamados a ser celebridades. ¿Se han fijado las tomas de los presidentes, cómo están los religiosos allá adelante? Una celebridad. Nosotros nos fuimos llamados a eso. Nosotros fuimos llamados a apestar a oveja. Sí, o feo, ¿no? Pero es la verdad. Nosotros fuimos llamados a cuidar ovejas. Ay, hermanos, ¿cómo salimos los pastores después de todo un día de ministrar a las ovejas? Yo salgo de aquí a veces a las 11 de la noche, muerto, apestando a todo el mugrero que traen las ovejas. Pero tengo que estar allí, hermano, con paciencia, escuchándoles. Hermano, mi marido me pega. Tú le pegas a tu esposa. Pues me puso al brinco, pastor. ¿Qué quería? Soy hombre. Mira, nomás porque soy pastor. Si no, te daba una buena bofetada. No es cierto. Nunca les he dicho así, obviamente. Pero dan ganas. Pero el pastor no debe ser peleonero. Entonces, pues, te están dando todo eso. Y luego les empiezas a hablar con paciencia y con paciencia. Mire, hermano, por el amor de Dios, mire, hermano, y ahí estás. Mientras muchos de ustedes, o bueno, aquí la mayoría son ministros o van al ministerio, pero mientras ya las ovejas están dormidas, a las 11 de la noche anda uno saliendo de aquí. ¿No es cierto, pastores? ¿Verdad que así es? Es un trabajo fatigoso, hermano. No estamos llamados a ser esas celebridades que parece que ese es el concepto que tienen muchos del ministerio. No, hermanos, no. Jesús lavó los pies de sus discípulos, ¿no es cierto?
Jesús nos dio la muestra de un siervo. ¿Sí o no? Sumiso, humilde, que hizo la voluntad de su Padre, que lloró, sudó como grandes gotas de sangre, pero que hizo la voluntad de Dios. Escúchenme, ministros de Dios y futuros ministros de Dios. Nuestro máximo ejemplo es Jesús. Y no es como escuché ayer en un video que estaba viendo de un predicador norteamericano que decía que Jesús y los apóstoles no eran hombres, no eran pobres, que eran inmensamente ricos. Y que Pablo era tan rico, que hasta lo quisieron sobornar. Tú dices, y son predicadores bien famosos, hermano. Y tú dices, ¿de dónde saca esto? Y que estaban acostumbrados a que la gente los reconociera. ¿Eso se ve en la vida de Pablo? ¿Qué están leyendo estos? ¿Qué están leyendo estos que luego van y los sueltan en los púlpitos cristianos? Y como nunca abren la Biblia, nada más se sueltan hablando, pues la gente se lo traga creyendo que eso dice la Biblia. Nada más alejado de la verdad. San Pablo dice, hasta ahora sufro hambre, persecución, andamos errantes. ¿Y todo por qué? Por andar predicando a Cristo. Pero el evangelio falso de hoy te dice todo lo contrario. No, hermanos, hemos sido llamados a ser siervos. Si Dios nos dio ejemplo, si Jesús nos dio este ejemplo de lavar los pies, no es que debamos hacer un acto literal de lavar los pies. Yo he visto eso en lugares así, donde a veces en convenciones de pastores como esta, que llega un momento en que, bueno, hacen una ceremonia, pero nada más queda allí. Es una ceremonia. Eso no fue lo que Jesús dijo que hiciéramos. Él no nos estaba diciendo, miren, lávense los pies unos a los otros. No existe eso en la Biblia. Ahora, no dijo que no se hiciera. Lo que realmente significa ese pasaje de las Escrituras es un servicio humilde. Servíos por amor los unos a los otros. Y no tanto un acto literal de lavamiento de pies. Estamos llamados a ser ¿qué? Grandes luminarias del Evangelio, de la farándula cristiana. ¿O hemos sido llamados a ser grandes celebridades del Evangelio? No, hermano, mira, escúchenme bien. No busquemos el reconocimiento, ni la fama, ni los halagos de la gente, mucho menos las lisonjas de la gente. No, hermano, nosotros estamos llamados a ser como Jesús. Pedro dijo que nosotros siguiéramos sus pisadas, ¿no es cierto? Las de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Usted ora por sus enemigos? A veces, si yo les pregunto, ¿tienes enemigos? A veces media congregación es tu enemigo. Porque a veces, porque les dices la verdad, se enojan los hermanos, no les gusta. Pues empezar a orar. ¿Cuántos tienen enemigos? Bendíganlos. Ah, pero usted no sabe lo que me hizo, pastor. A mí no me importa lo que te hayan hecho. Lo que dice el maestro de maestros es: bendice al que te maldice. ¿No es cierto? Orad por el que te persigue y el que te calumnia. Esa es la instrucción. No es complicado. Los complicados somos nosotros que no obedecemos la palabra de Dios. Escuchen esto para finalizar. Dirigir y pastorear a la iglesia de Cristo tiene un potencial para ser una gran bendición, pero también tiene el potencial de un posible juicio de Dios. En Lucas 12:48, Jesús dijo: al que mucho se le da, mucho, ¿qué?
se le exigirá, mucho se le demandará. Para finalizar, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. ¿Ya lo tienen? Ay, este versículo nos gusta. ¿A cuántos predican este versículo? Obedeced a vuestros pastores, cállese la boca. Aquí yo mando. Oiga, pastor, pero no, cállese aquí yo. Obedeced a vuestros pastores. Y hasta se nos salta la vena aquí del. ¡Obedezca! Y las ovejas están ahí. Y sujetados a ellos. Sujétese. Pero hasta ahí les leemos. Lo demás, ya o le borramos ahí o se nos olvidó citarlo. Pero ¿qué les parece si citamos todo el versículo? Sí, eso dice: obedeced a vuestros pastores sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. La pregunta es: ¿verdaderamente estamos velando por las almas de las personas que Cristo añadió a nuestras iglesias? ¿Estamos velando realmente? ¿Y qué es velar? ¿Qué es velar aquí en la Escritura? Estar atento, ¿sí? Por el cuidado de sus almas. ¿Qué están viendo? ¿Cómo el lobo los puede atacar? ¿Cómo viene disfrazado? ¿Qué están escuchando? ¿Qué están viendo en la televisión? ¿Qué están oyendo en la radio? Y estoy hablando de programas cristianos, ¿eh? Y tú tienes que estar en vela. Tenemos que estar en vela para saber y cuidar verdaderamente las almas de las personas. Mira, a la gente no le gusta que tú veles por sus almas. Son como los niños. ¿Cuántos tienen hijos? Pues tú velas por tus hijos, ¿no? Y tú miras más que ellos. Y ves, y dices, no, esto no. Y se enojan. ¡Ah! ¡No me quieres!, dice el niño. ¡Ah! Me voy a ir de la casa. Empieza a amenazar. No les gusta que uno los cuide y los proteja. Tampoco a las ovejas les gusta. Por eso se enojan. Pero eso es independiente. Nuestro trabajo es velar por las almas de ellos, porque fíjate lo que viene a continuación. Como quienes han de ¿qué? Dar cuenta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dar cuenta. ¿Qué es dar cuenta? A ver, ven. En el tribunal de Cristo, a los que fuimos salvos por la sangre de Cristo. A ver, vamos a hacer cuentas. ¿Qué hiciste? Pues pues Señor, tú sabes, ¿no? Pues las cosas, a mí me tocó un tiempo así. Y empezamos con un montón de pretextos. ¿Qué pretexto le vamos a dar al Señor? Vamos a dar cuenta, hermano, de lo que enseñamos, cómo lo enseñamos, de lo que ministramos, cómo ministramos, de lo que le dijimos a la gente acerca de todos los temas. Vamos a dar cuenta de cómo manejamos el dinero. También van a dar cuenta los que le sacan el dinero a la gente con artimañas. También van a dar cuentas. Les aseguro que no va a faltar el despistado que le va a decir al Señor: te doy una corta feria y ahí déjala, Señor. Porque hay unos tan corruptos que se atreverían a hacer eso. Y estoy hablando de gente dentro del Evangelio. No, hermanos, fíjense lo que dice. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso para las ovejas. Pero nada más nos gusta a nosotros la primera parte. Pero lo de velar, realmente estamos velando. Estamos cuidando, alimentando, guiando, nutriendo, confortando, corrigiendo, protegiendo sus almas. Ese es nuestro trabajo, hermano. Si usted esperaba recibir otro tipo de mensaje, pues se equivocó. Este es el desafío del ministerio, hermano. Versículo 7 de Hebreos 13 y terminamos con esto. Este versículo nunca se lo citamos a la congregación.
o que no nos conviene. Fíjate, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esta es una instrucción para los creyentes. Pero ese, no, ¿cómo voy a citar ese? Me voy a meter en problemas. ¿Cómo? Que la gente tiene que considerar cómo yo vivo, cómo me comporto, cómo es mi testimonio. Eso es lo que dice ahí, fíjense. Ah, no. Usted ponga los ojos en Cristo. Eso suena muy bonito, pero es una media verdad. Es verdad, pero no es toda la verdad. Es verdad que tenemos que poner los ojos en Cristo. Puestos los ojos en Cristo, el consumador, autor y consumador de nuestra fe. Es cierto. Y no, hombre, los pastores somos re buenos para evadir la responsabilidad. Ponga sus ojos en Cristo, no me vea a mí, no me mire a mí, pero ponga sus ojos en Cristo. Sí y no. O sea, completo es, pongo los ojos en Cristo, pero yo, usted, debemos de ser, ¿qué? Ejemplos, digan ejemplos de las personas, de los creyentes. No podemos evadir la responsabilidad, hermanos. Por eso, subirse a un púlpito, tomar la palabra y predicar la palabra. Muchos dicen, yo hasta soñé, pastor. ¿Qué soñaste? Que predicaba en una iglesia, un púlpito. Está bien el sueño, puede ser verdadero, pero dile al Señor que te dé la otra parte del sueño cuando te bajas. Eso nadie sueña. Soñé que viajaba por todo el mundo. Está bien. Hermanos, hay un desafío que debemos de tomar. ¿Lo toman? Hay un reto. Miren, estoy convencido que a pesar de la crisis que hay en la iglesia cristiana, esta es indestructible. Siempre ha habido remanentes, siempre ha habido gente fiel, y el Señor está esperando que nosotros lo seamos. No está esperando menos de eso. A pesar de la crisis ministerial y doctrinal que hay dentro de la iglesia cristiana, estoy convencido que esta es indestructible, porque Jesús lo dijo. Yo siempre he escuchado, desde que me convertí hace más de 30 años, que 30 años escuchando lo mismo, el gran avivamiento. Este es el año del gran avivamiento, este es el año del gran... Y han pasado 30 años y este es el año, y este es el año, y este es el año. Escuchen bien, según la Biblia, no solo no sucederá eso. Yo sé que me están viendo así. Está profetizado. La apostasía. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos son llamados. Yo creo, es que a veces nosotros podemos interpretar una gran cosecha como que Guadalajara entera se va a convertir. Guadalajara entera no se va a convertir, hermanos. Ahí, pastor, usted no tiene fe. Es lo primero que dicen. Bueno, pues, ¿tú tienes fe? Sí, yo sí creo que Guadalajara para Cristo. Está bien, Guadalajara para Cristo. Ahí nos veremos el día final. Termino con esto. No sé si se acuerda el hermano Pablo, que ahorita va a venir a enseñarnos. Que fuimos a una ciudad allí del Bajío. No voy a decir la ciudad para no, porque ahí somos resentidos. Ahí lo dijo por mí. Habló de mí. Y fue una ciudad por ahí del Bajío. Entonces llegamos y pues a nosotros nos tocaba dirigir la alabanza y estaban algunos predicadores. Entonces era de pastores, ¿no? Entonces había un letrero atrás en la pared que decía Guanajuato en 24 horas. O sea, todo el estado de Guanajuato. Pero estábamos en una ciudad de Guanajuato.
Guanajuato en 24 horas. Dijimos, ay, ¿qué querrá decir eso? Entonces se sube uno y dice, hermanos, ¿cuántos creen que en 24 horas podemos ganar todo Guanajuato para Cristo? Escúchenme bien, todos los pastores que están ahí gritaron amén. Eso hace 25 años. Guanajuato es de los estados que menos cristianos tienen. Pero gracias a Dios que se subió un hermano que es un maestro reconocido en el cristianismo, un hombre de Dios, aprobado por Dios, con su enseñanza muy bíblica, y se sube y dice, oigan hermanos, ¿de veras creen que Guanajuato va a ser ganado en 24 horas? O sea que ahorita a mañana ya todo Guanajuato está convertido. Sí, amén, decían. ¿Han oído alguna vez algo así? Y todos se les emociona. Sí, aleluya, sí, a ver, a su nombre. Y dice, ok. Aquí en la ciudad, dicen, bueno hermanos, pues admiro su grande fe, pero vamos a ser objetivos. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad donde estamos ahorita? Dicen, 1 millón. Ok. Se necesitan 1000 congregaciones de a 1000. ¿Ya tienen 1000 locales? Porque ya ahorita ya pasó 1 hora. Ya nos quedan 23. ¿Ya tienen los 1000 pastores que van a pastorear esas 1000 iglesias? ¿Ya tienen 1 millón de sillas? ¿Ya tienen 1000 directores de alabanza? ¿Ya tienen por lo menos 3000 maestros de niños? 3 por iglesia, que sería muy poco. ¿Ya tienen 1000 equipos de alabanza? ¿Todavía, ¿de veras creen que Guanajuato en 24 horas? Amén. Dicen, no, con usted no se puede, hermano. No, es que miren, todo lo queremos así y no queremos trabajar. Hermanos, háganle así y vamos a ponernos a trabajar en el ministerio. ¿Qué les parece? Y olvídense de eso. Dejen que el Señor añada. Nosotros hagamos nuestro trabajo, nuestra labor, lo mejor que podamos como obreros, que no nos alejemos avergonzados ese día. Amén. Yo quiero orar. ¿Quieren orar junto conmigo? Es una carga muy fuerte que tenemos en esta congregación. Por eso la razón de este evento. Queremos, pues, sembrarles esta carga que está, yo lo creo, en el corazón de Dios. Cierra tus ojos un momento. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos llamaste y nos tuviste por fieles y nos pusiste en el ministerio. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra incompetencia, tú nos llamaste. Pero debemos de entender que es una responsabilidad muy grande. No podemos ni debemos relajarnos. Necesitamos hacer el ministerio como lo que tú dices en tu palabra, Señor. No inventando cosas que tú nunca dijiste, Señor. Teniendo una comprensión clara de lo que es la iglesia, de cómo es la institución que solamente esa es la que tú edificas, de cómo es lo más valioso, porque tú la ganaste y compraste con tu sangre. Porque la iglesia es la que tú quieres que haga su voluntad, que sea la expresión tuya en este mundo, en esta tierra. Que haya una comunión, no como la iglesia de Éfeso, que habían echado a Jesús. Por eso tocaban las puertas, queriendo tener comunión. Gracias, Señor, porque aún siendo indignos, tú nos has puesto como líderes, como pastores, obispos, maestros, que debemos de guardar la verdad, las verdades de Dios, proclamarlas, que sepamos cómo debemos conducirnos y trabajar, Señor, con los que tú añades a la iglesia, perfeccionándolos, ajustándolos, restaurándolos, preparándolos,
Y para esto nos diste el Evangelio, la palabra inmortal. Todo pasará menos tu palabra, Señor. Predicando al mundo sin discriminación, forjando líderes dentro de la iglesia, pero a la manera tuya, Señor, no a la manera de los del mundo. Y tú seguirás añadiendo cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Señor, que cada uno de nosotros sepa enseñar las verdades del Evangelio como un maestro, pero no solo enseñarlas de una manera didacta, sino con el ejemplo. Ser como soldados que sufren penalidades, como atletas luchando legítimamente, como labradores trabajando, fatigándonos con constancia y paciencia, no tratando de usar métodos milagrosos de crecimiento o de formación de líderes. Como obreros, Señor, que no tenemos de qué avergonzarnos. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente nos llamaste. Capacítanos, Señor. Queremos ser utensilios, instrumentos útiles, porque a fin de cuentas somos esclavos, Señor. Somos esclavos puestos para servir las mesas, para ser los mandados del Rey. No hemos sido llamados a ser un linaje de celebridades ministeriales. No, Señor, nos has puesto en la iglesia para embellecer a la novia, no para manosearla, no para abusar de ella, mancharla, ensuciarla. No, somos pastores de tu rebaño y debemos de mirar por el rebaño sobre el cual nos ha puesto el Espíritu Santo. Y como pastor, Señor, guiar al pueblo, alimentarlos con la palabra que nutre, confortarlos, corregirlos, protegerlos, servir en tu obra, Señor. Porque debemos de estar entendidos que como pastores vamos a dar cuentas de lo que hicimos. Padre, yo oro por todos los que nos escuchan alrededor del mundo, por todos los pastores de la iglesia de Jesucristo. Que nos hable, Señor. Sacúdenos nuestras conciencias, Señor, de obras malas. Endereza nuestros caminos, Señor, porque el que sufre es el rebaño. Los pastores que estén aquí presentes, que sean pastores titulares, encargados de una iglesia, pónganse de pie. Queremos orar por ustedes. Los demás que están en proceso, los estudiantes, ayúdenme a orar por ellos. Extiendan sus manos hacia ellos o acérquense, pongan sus manos. Vamos a orar, porque no es fácil el ministerio. No es fácil el ministerio, pero nuestra competencia viene de Dios. Pero la Biblia sí dice que oremos unos por otros. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todos estos soldados, obreros, ministros tuyos, Señor, del Evangelio. Por todos aquellos que apoyan a los pastores, los diáconos, los servidores en las iglesias. Que tú, Señor, nos mantengas avivados, fieles, que usemos bien la palabra de verdad, que cuando ellos abran su boca, Señor, ellos tengan palabra que decir, que no sean indolentes en el estudio, descuidados en el escudriñar, sino preguntarte acerca de las cosas difíciles, de los misterios del reino que a nosotros nos es revelado. Pero tenemos que entrar en esa cámara secreta y hablar con Él, preguntarle a Él, y Él nos revelará las cosas escondidas
Y cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparados para los que le amamos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor.